Hola, ¿qué tal? Quiero hacer otra cápsula más el día de hoy con este tema de las raíces hebreas. ¿Es en realidad el hebreo un idioma santo? ¿Es el hebreo una lengua bajada del cielo y entregada a los hombres para que la hablen? ¿Es pura? ¿Es sacra? Bueno, la idea de sacralizar el hebreo es una corriente que se ha hecho muy común dentro de las raíces hebreas. Pero hoy sabrás el origen del idioma hebreo. No te pierdas el video. ¿Es el hebreo una lengua divina? Hoy veremos cuál es el origen del hebreo. El hebreo y su origen. ¿Dónde podría estar la paternidad de este idioma? ¿Dónde podrían estar los padres del idioma hebreo? Está claro que bíblicamente vamos a coincidir que está en Babel, en Babilonia. En la edificación de la Torre de Babel, en Génesis 11 del 1 al 9, trataron de edificar una torre, Dios termina descendiendo, el pueblo habla una sola lengua, Dios confunde los idiomas para que no se hablen entre compañeros, no terminen de edificar las torres, Dios confunde el idioma y terminan siendo esparcidos. Está claro que acá no existe aún el hebreo, pero sin duda acá tenemos los padres del hebreo. ¿Qué idioma hablaban Noé y sus descendientes? Se desconoce, como también el idioma que hablaba desde Adán y Eva hasta Noé, vamos a desconocer. Probablemente el acadio ya sea una lengua semítica que se escribió hasta el día de Sumeria. Probablemente y con un alto porcentaje de equivocarnos. Después tenemos a Taré. Taré nace en Ur de los Caldeos, es allí donde se establece, tiene sus dos hijos. Abraham nace en Ur de los Caldeos, debería estar hablando obviamente el idioma caldeo, el idioma de aquel lugar, donde sigue siendo el acadio. Ahí sí tenemos registros de que en Ur de los Caldeos se hablaba el acadio, otra lengua totalmente semítica. Se traslada a Taré hasta Harán, que es las orillas, los bordes, los límites de Canaán. Es ahí donde se traslada. Y es ahí donde crece Abraham, en Harán, territorio cananeo, y está claro que se seguía hablando el acadio en ese sector. Génesis 11 del 27 al 32. Veamos el recorrido que tendría que haber hecho de Ur hasta Harán. Este es el territorio que tendría que haber recorrido y es ahí donde se estableció, donde nació, se crió y envejeció, dicho de paso, Abraham. Porque él salió de Ur de los Caldeos hablando el idioma y ya siendo un hombre anciano. Por lo tanto, acá tenemos las bases del idioma hebreo. En Ur de los Caldeos, en Aram, está claro que no es muy santo el idioma que digamos. Finalmente, Dios llama a Abraham de Harán y le da promesa de bendición. Lo acompañaría Lot. Abraham edifica un altar en Mored, ¿sí? Donde Dios se le aparece y realiza más promesas. Dios le modifica el nombre por Abraham y termina viviendo en Betel. Esto está en Génesis capítulo 12 del 1 al 9. Dios llama de Harán a Canaán, pero Abraham pasaría un tiempo en Egipto. Al haber cruzado el río Jordán se le da el nombre de hebreo, los que cruzan o los que invaden. Los idiomas hablados son el fenicio, que es similar al egipcio, el acadio, por supuesto. Así que tenemos esta facilidad de comunicarse de Abraham. No tiene ningún problema para comunicarse con ellos. Por lo tanto, el idioma debería ser muy parecido. Acá tenemos la paternidad. El fenicio, el acadio. Esos son los padres del hebreo. Acá empieza a tomar forma el hebreo. Este es el territorio que recorre Abraham de Harán hasta Betel. Pero después de Canaán vendría el periodo de esclavitud, recuerdan, en Egipto. Bueno, José lleva a todo Israel a Egipto, nace el faraón malo que pone carga dura sobre Israel, Israel se convierte en esclavo. Ahora, quiero que le presten atención a este tema, porque los israelitas vivieron 400 años en Egipto, aprendieron el alfabeto egipcio y es donde en este egipcio medio se le da origen al hebreo en cuanto a la escritura, no tan solo a la forma de hablar, que ya estaba técnicamente casi definida. Observen que este es el idioma bíblico, el que ustedes tienen de este lado. Este es el egipcio y acá tenemos el hebreo acadio, que no tiene nada que ver con el hebreo moderno o el hebreo aramaizado aprendido en Babilonia. O sea, en este idioma se escribió la Torá.
O sea, los símbolos son totalmente paganos, la escritura es totalmente pagana, pero el mensaje que Dios va a revelar es divino, por medio de un lenguaje aprendido a escribir, que se aprendió a escribirse en una tierra pagana, una cultura bastante desarrollada, la egipcia, dicho de paso. Nacería el periodo de Israel con David, la gloria de Israel empezaría a formarse, Salomón con su apogeo y decadencia de Israel, después llegaría Roboam, donde empezaría la división del reino y el oscurantismo de Israel, donde Israel se volvería pagano, idólatra, totalmente mundano. Es en este periodo se desarrolla Israel como cultura, dando desarrollo al idioma hebreo, pero no tiene nada que ver con el hebreo babilónico aramizado que hoy tratan de aprender y decir que es santo y puro y divino. Viene el castigo de Israel, son llevados a Babilonia. Israel cae en decadencia, Dios le da carta de divorcio a Israel. Se deporta a Israel del norte y se le da las tierras a los samaritanos, es el origen de los samaritanos. Judá es deportado a Babilonia y es ahí donde se aprenden las culturas de los rabinos, en este periodo donde ellos fueron llevados como esclavos. Es ahí donde se pide el rabinato, se modifica el hebreo bíblico, ya no es el hebreo bíblico, es un hebreo arameizado, se aramiza y cambia de forma, dando una estilización al idioma, pero no tiene nada que ver con el idioma bíblico. Observemos las diferencias. Este es el hebreo antiguo que se escribió, dicho de paso, la Torá. Este es el paleohebreo en el momento de apogeo y gloria de Israel. Acá se escribieron, por ejemplo, el libro de Reyes, el libro de Samuel está escrito en este hebreo. Ahora, el hebreo moderno es esto. Hay una gran diferencia. O sea, en esto no se escribió casi. Muy pocos escritos se escribieron en este hebreo. Ahora, curiosamente, en este idioma fue el idioma que se tradujo la versión de los 70, la versión de Yamnia, que abrazan con mucho amor hoy los raíces hebreas. Pero este tipo de hebreo fue rechazado por la iglesia cristiana porque fue manipulado, contenía filosofías judaicas, todo lo que se aprendió en Babilonia se lo metieron a la escritura y por lo tanto perdió la pureza, se corrompió la escritura. Después se le colocan vocales, se le colocan los signos de puntuación, las separaciones, es el trabajo de los masoretas, o sea, todo un trabajo de gente que nunca creyó en Cristo. Obviamente estamos hablando de literatura judaica totalmente manipulada. ¿Qué hizo la iglesia para evitar esto? La iglesia toma como texto base la versión de los 70, eso lo expliqué en otro video, se lo voy a colocar por acá arriba, y la versión griega del Antiguo Testamento, que era más clara en cuanto a las definiciones de las palabras. El hebreo es muy polisémico, en cambio el griego es mucho más preciso, y sin ninguna duda la iglesia en los primeros 4 siglos no tomaron textos hebreos. La iglesia cristiana levantada por Jesucristo tomaron textos totalmente en griego. ¿Qué pasó después de esto? Muy sencillo. Resumamos, ¿es santo el idioma hebreo? No, en absoluto. No es santo ni el idioma ni su origen. Es santa la palabra sin importar el idioma. Lo que Dios reveló fue santo. Así como eligió el hebreo, también eligió el griego para revelar su palabra que es divina. Sacralizar el idioma es seguir filosofías totalmente sin bases. Dios entregó su palabra, no el idioma. O sea, Dios entregó su palabra. Por lo tanto, en cualquier idioma que su palabra esté entregada, obviamente sigue siendo santo su palabra, no el idioma. Ya sea el griego, el polaco, el checo, el inglés, el arameo, el que a usted le guste. El origen del hebreo es sin duda un origen pagano. Como hemos visto en este video, está lejos de ser santo puro. El idioma hebreo es una lengua pagana más, con un origen pagano más, como todas las demás lenguas, como lo es el griego, el español, el egipcio, el inglés y los demás, porque son todas del mundo. Ahora, no importa si la lengua es pagana, lo que importa es lo que contiene esta lengua, que se ha revelado la palabra de Dios. Como también en el hebreo, en el griego fue escogido por Dios para revelar el nuevo pacto, la gracia. Y como todos los idiomas por Dios han sido escogidos, y todos los idiomas transmiten esta verdad. Por lo tanto, no existe una lengua sacra o santa, como lo trató de hacer el catolicismo. Este invento ya lo trataron de hacer los católicos allá en el siglo VII, siglo VIII, donde dijeron el latín es la lengua de Dios. Bueno, hoy están imitando a los católicos las raíces hebreas diciendo el hebreo es la lengua de Dios. Eso es falso, totalmente falso. Dios habla en cualquier idioma
y Dios ha escogido todos los idiomas del mundo para darse a revelar. Todas las lenguas confesarían a Dios, así que no hay ningún problema en hablarlo en español, en inglés, en árabe, en turco, en polaco, en checo, en el idioma que usted quiera. No existe un idioma santo. Lo que existe es una palabra que es santa, una revelación que sí bajó del cielo, pero no un idioma, ni mucho menos. Así que estas son puras mentiras y la gente que no ha estudiado, que no investiga, cree que el hebreo es santo. Bueno, un abrazo, bendiciones.